Hola a todos, sean bienvenidos a Vida Espiritual con Salud Emocional. Gracias Arim y Dani por estar aquí con nosotros. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Pues no sabemos en qué momento lo estén haciendo, pero estamos muy contentas de estar con ustedes, de que nos acompañen. Y pues vamos a seguir con las cápsulas, con pues las lecciones que tenemos, ¿verdad? A través del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. También estamos compartiendo varias cosas que consideramos importantes en este curso. Y pues estamos muy contentas de seguir, de continuar. La vez pasada estuvimos viendo el tema de agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es difícil de llevarlo a cabo, pero para eso Dios nos ha preparado con todo lo anterior, con todo lo que ya estuvimos viendo acerca de nuestras vidas, de nuestra historia, de volver hacia atrás, de enfrentar el muro, de ver cómo el dolor y las pérdidas nos van a ayudar. Y Dios quiere que sigamos adelante, Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él ha pues destinado, ¿no? Para nosotros como sus hijos, como sus hijas, realmente como dice la palabra también, pero todas las cosas pasadas pues no nos permitía ver que son necesarias y que debemos hacerlo. Entonces, el tema de hoy es descubrir los ritmos del devocional diario y del Shabbat. Entonces, tal vez podemos pensar que no es algo muy común pensar en esto y que es de gran importancia para nuestra vida. Es lo que Dios quiere para nosotros. Hay una ilustración acá que me parece muy buena de cómo Dios quiere que el devocional diario y el Shabbat sean como una soga, ¿no? Como una cuerda que nos lleve diariamente a Él, que nos conecte con Él, ¿no? Entonces, hay una historia acá en el Medio Oeste. Dice que las personas que vivían ahí y las granjas que había, pues en esos lugares el clima es muy extremo, ¿no? Que en el invierno entonces hay muchas tormentas de nieve, muchas ventiscas y que pasan días enteros, ¿no? Muchos días con esas tormentas y que la tormenta ni siquiera los deja ver a un metro, menos de un metro de ellos. Entonces lo que hacen los granjeros es que dice que para ir al granero por sus provisiones y por lo que tienen guardado ahí, entonces ellos preparan de antemano una cuerda o una soga amarrada en una de las puertas de su casa y también la amarran en la puerta del granero. ¿Eso para qué? Para que cuando salga de su casa por lo que necesiten al granero, entonces solamente van a ir agarrando y deteniendo la soga. Y eso para que no se pierdan en medio de la tormenta, en medio de que no pueden ver qué es lo que está pasando y puedan ir y puedan regresar. Cuando los granjeros no toman esta provisión, o las personas dicen que no toman esa provisión, entonces lo que pasa es que se pierden, o sea, en que van, no, como no se ve nada, se pierden y de repente no saben dónde está la puerta para regresar, o dónde está la cuerda si se pierden. Entonces, muchas personas dicen que en medio de toda esa tormenta pues ya no saben para dónde ir y se quedan ahí solamente y pierden la vida a causa
pues del frío, ¿no? Entonces, cuando terminan las tormentas, dice que se dan cuenta que a veces la persona estaba a 1 metro de la puerta de su casa, pero no supo hacia dónde ir, y entonces pues simplemente se pierden y pierden la vida ahí. Entonces, esta ilustración nos hace una referencia a eso mismo que Dios quiere para nosotros, que no nos perdamos en las tormentas de la vida, que no nos perdamos de Él en nuestro diario vivir, y que por eso es necesario entonces el devocional diario y el Shabbat. Entonces vamos a hablar un poquito del devocional diario. ¿Qué es el devocional diario y cómo podemos hacerlo? ¿Qué elementos se necesitan? ¿Qué cosas necesitamos hacer para empezar nuestro devocional, para tomar esa práctica de diariamente tomar un tiempo con Dios? No sé si alguien quiere participar de ustedes dos. Bueno, hablábamos en los temas anteriores acerca dijimos que esta semana íbamos a ver 2 tesoros muy grandes, que es el devocional y es el Shabbat. Y así como mencionabas de la cuerda, ¿no? Que es que nos ayuda a ubicarnos durante la neblina. Creo que vivimos en un mundo lleno de tantas actividades, de tantas, híjole, como yo decía en la cápsula anterior, que todo lo queremos rápido, que todo lo queremos más rápido, lograr más y más y más y más, y muchas veces podemos perder el rumbo de lo que queremos, de lo que, pues sí, del punto principal de nuestra vida, ¿no? Que al final de cuentas, como creyentes, es darle la gloria a Dios y que Él obre a través de nosotros. Y creo que muchas veces nos hemos visto inmersos en el mundo, en lo que hablábamos anteriormente, en la bestia, ¿no? En todo esto, en una neblina, ¿no? Buscando nuestra propia felicidad, buscando nuestros propios logros, buscando ser más de lo que nuestras capacidades, nuestros límites. Y entonces el devocional y el Shabbat es esa cuerda, es lo que nos mantiene, pues de alguna manera, ubicados en donde estamos. Y en primer lugar quiero decir que todo esto es, bueno, el devocional y el Shabbat siempre nos van a llamar a detenernos. Entonces no podemos tener un devocional ni un Shabbat en actividad. No podemos, siempre va a ser detenernos, pero va a ser para rendirnos, porque al final de cuentas, aunque ahorita vamos a hablar más del tema, pero es entender que nuestra vida, si nosotros queremos estar sanos emocionalmente, si queremos ser maduros espiritualmente, no podemos hacerlo sin tener un tiempo especial con Dios. Pero ese tiempo especial con Dios es precisamente para reconocer que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de mi trabajo, Él tiene el control de mi productividad, Él tiene el control de mis negocios, de mis sueños, de mi familia, absolutamente de todo, Él tiene el control. Y esto creo que es contracultural, es algo que no estamos acostumbrados. Decir, bueno, que vamos a platicar de eso más adelante, pero bueno, decir, voy a dedicar al menos 1 hora en la mañana para pasar un tiempo con Dios, y decir, voy a trabajar 6 días y uno voy a descansar, pero descansar de no lo que decimos que trabajamos de lunes a sábado y domingo y limpiamos la casa, no, sino un descanso intencional. Pero precisamente eso es lo que nos hace diferentes. Eso es una marca que Dios les dio al pueblo de Israel. Era su diferencia, era lo que hacía, porque ellos estaban totalmente rendidos, o el propósito del mandamiento era la rendición y el control total, dárselo a Dios.
si el devocional diario y el Shabbat son cuerdas que nos llevan a Dios, de repente nosotros hacemos o construimos nuestras propias cuerdas, ¿no? Nuestras propias sogas. Y tratamos de hacerlo en el día o en nuestro diario vivir. Y decimos, pues esto ya ha sido suficiente. Ya creo que con esto ya es suficiente estar en un momento con Dios, ¿no? Entonces, pero realmente lo que nosotros podemos hacer es insuficiente, nunca va a ser suficiente porque es en nuestras fuerzas. Algo que podríamos decir una soga insuficiente, tal vez podría decir, bueno, pues el domingo ya fui al servicio o ahorita que está en línea, pues ya vi el culto, ¿no? En lo que trabajaba mi hijo. Ajá, escuché nada más, ¿no? Entonces, Eso te iba a decir, que no lo vemos, lo oímos nomás. sí, entonces, esa es una soga y entonces ya nos quedamos satisfechos. Ah, bueno, ya. Algo que podríamos decir nosotras que estamos acá, bueno, el tomar un tiempo para prepararnos para hacer las cápsulas, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ya estudié algo, ¿no? Es suficiente, ¿no? Entonces, o ya ayudé a alguien, o ya hice una buena obra, o ya di una ofrenda, pues, ¿no? Entonces ya con eso creo que ya es suficiente. Esas son nuestras sogas, y eso es insuficiente siempre porque eso lo hacemos en medio de toda la actividad que tenemos en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces lo que nos parece más importante. Y realmente, como decía Dani, es contracultural porque cuando nuestra cultura, ¿qué dice? Ya vimos lo que dice la cultura dice, tú eres lo que tienes, ¿no? O lo que posees, entonces pues hay que tener más, ¿no? Hay que ver cómo le hacemos para tener más, entonces, ¿en qué momento voy a tener tiempo, ¿no? Para eso. O las historias, nuestras historias son tan diferentes de pérdidas, de dolor, de daño también a través de abusos en diferente forma, que van formando nuestra historia, nuestra vida. Y entonces decimos que sí necesitamos siempre trabajar o estar haciendo algo, ¿no? Que no Posibilita estar en silencio. Ajá. Entonces siempre hacer algo y entonces que no podemos estar en silencio, ¿no? No podemos detenernos y menos estar en silencio, ¿no? Entonces, siempre necesitamos que haya ruido, que haya algo que estemos escuchando. Un distractor, ¿no? Un distractor. Pero como eso también realmente nuestra carne, el enemigo de Dios también, el mundo, entra en esa actividad en contra de lo que Dios quiere, ¿no? En contra del Espíritu, entonces de lo que el Espíritu está guiándonos y pensamos que no podemos, ¿no? No podemos. Entonces, el devocional diario es diseñado por Dios para que diariamente estemos conectados con Él. Y durante todo el día no perdamos la cuerda, ¿no? Esa es la cuerda, o sea, no perdamos de vista, ¿no? Lo que ya tuvimos desde la mañana. Sabemos que hay diferentes actividades, diferentes trabajos, cada una de nuestras vidas es diferente también, entonces podría ser que el devocional no lo tengamos a la misma hora siempre, o nosotros a cada hora diferente, pero es necesario diariamente hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos entonces para tener un devocional? ¿Y qué es un devocional, no? O sea, ¿qué es un devocional y qué necesitamos para tener un devocional? Bueno, necesitamos a Dios, ¿no? para todo. Recuerdo cuando vi por primera vez esta lección, me impactó mucho del poner una cuerda, ¿no? Y entonces, pues, sí tenemos que poner esa cuerda nosotros para no soltarnos de la mano de Dios. Y
cuando está nublado, por ejemplo, Dani decía, ¿no? De que hay muchas ocupaciones, pero dentro de nuestra vida nada más también, que porque estoy durmiendo, que porque estoy viendo la tele, que porque ya me enojé, tantas cosas que nos soltamos de la cuerda y nos perdemos, ¿no? Los mismos problemas diarios, pues, ¿no? Entonces, y creo que con todo con lo de la pandemia, sí se detuvo un poco el mundo, creo, y ahora las redes también están los devocionales. Yo no había oído tantos devocionales antes como ahora en pandemia, pues, ¿no? Entonces sí hay los recursos para poder oírlos, pues, ¿no? Y como decías, dependiendo cómo somos, porque muchas veces yo lo tomé así como, pues bueno, un devocional diario, pero ya que termine mi quehacer, ¿no? Ya que deje limpio, porque para mí eso era más importante, o con eso me hacía sentir bien, en paz. Y entonces yo decía, pues ya que termine y tenga todo limpio, y entonces ya me siento tranquilamente, ¿no? Pero ¿cuándo va a ocurrir eso, no? Entonces mi paz o de donde yo dependía, mi bienestar, pues dependía de hacer otra cosa, pero no dependía de Dios, ¿no? Entonces, realmente buscamos distractores, otras cosas que pensamos nosotros que es urgente, no puede esperar, ¿no? Y con el devocional, el primer paso que debemos hacer es detenernos, o sea, detener nuestra actividad en que estamos inmersos, y entonces detenernos, pero es tomar una decisión muy firme, ¿no? Muy fuerte de detenerme. En este momento me voy a detener para tener un devocional, para orar, para leer, para escuchar un devocional, pero me voy a sentar, ¿no? Muy difícilmente lo hacemos. Eso te iba a decir, oírlo sí, pero sin hacer nada, ¿no? Ajá, sí. Entonces, muy difícilmente lo hacemos. Entonces, de decir lo voy a escuchar, pero me voy a sentar un rato a escuchar, ¿no? Me viene a la mente luego Marta y María, ¿no? Entonces María eligió la mejor parte y entonces fue y se sentó, dejó un tiempo, determinó pasar ese tiempo, ¿no? Pero Marta dice que no, y yo pienso a lo mejor que sí escuchaba, ¿no? Así a lo lejos lo que Jesús decía. Pero mientras ella estaba apurada haciendo otras cosas, aprovechando el tiempo. ¿Y cuántos no hacemos eso, no? O sea, mientras escucho, pues voy a aprovechar el tiempo. No podemos simplemente detenernos, sentarnos y estar en silencio, ¿no? Que es la otra parte que necesitamos para tener un devocional. Sí, y bueno, toda esta parte de detenerse es una prueba bien difícil. Si tú luchas con esto, pues también nosotras aquí luchamos con eso diariamente, de tomar una determinación, de decir, voy a tomar un tiempo para estar con Dios. Y lo que decíamos, es una rendición, ¿no? Puede ser que en este momento, cuando tengas, no sé, igual en diferentes horas, aunque lo recomendable es ser disciplinado a ciertas horas para no andarlo cambiando por ocupaciones o por todo, sino que sea una determinada hora. Realmente, pues tiene que ser, vayan, son las 7 de la mañana o a la hora que sea, detengo todo lo que estoy haciendo, voy y me siento. Y segundo es centrarse, es no solamente sentarme, sino sentarte derecho, respirar, no acostado en tu cama, ¿verdad? Porque hace mucho frío. Bueno, lo voy a hacer en lo que se está cocinando la comida tampoco, sino o voy a dejar esto y en lo que se hace esto. Yo he caído mucho en esa mentira. Miren, antes de hacerlo voy a meter ropa a lavar, voy a poner a cargar un programa, voy a hacer esto, que se suba esto, y en lo que está voy a hacer mi devocional. Pero eso es una mentira, porque nuestra mente va a estar divagando mucho. Entonces, centrarse y
estar con toda la mente, con todo el corazón dispuesto a que Dios nos hable, con el tiempo, con la serenidad y el silencio, ¿no? Tener un tiempo en silencio, incluso tal vez poner una música, pero muy baja, que no divague tu mente en eso. Y tiene que ver que en ese momento es cuando yo recuerdo la historia de Elías, que cuando después de que él está deprimido y todo, y en el monte de Dios, ahí donde se presentó Dios, no fue en una tormenta, no fue en un terremoto, no fue en el fuego, fue en el silencio. Y lo que decían ahorita, ¿no? Puede haber dolor, pueden haber tantas cosas que nos impiden estar totalmente en silencio con Dios, porque sabemos que en el momento en que eso pase, nos vamos a quebrar, porque va a ser el único momento en donde vamos a estar, si no físicamente, pero espiritualmente cara a cara con Dios, ¿no? Con preguntas. Y venía yo, recientemente viajamos con mi esposo para un ministerio, y era un viaje de 8 horas. Y llegó un punto en el viaje que todo se quedó silencio. Y yo venía, pues como yo no venía manejando, yo venía disfrutando el paisaje. Y lo disfruté tanto, tenía tanto tiempo de no estar en silencio y con muchas preguntas en mi corazón, en mi mente, pero mucho agradecimiento y constantemente solamente todo se estaba viniendo a mi mente. Y fue algo tan bonito, yo creo que duré así como 3 horas, o sea, en un silencio total. Sabía que iba en el camino, no podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada que estar sentada ahí en ese momento. No podía hacer nada, ¿no? Uno iba manejando, el otro iba descansando y fue tan bonito y pues yo iba viendo los paisajes, viendo todo lo que estaba. Para mí fue una bendición tremenda, exactamente eso. Un silencio de que no había ruido, porque ni música ni nada había, pero mi corazón estaba hablando con Dios en ese momento, estaba cuestionando muchas cosas, pidiendo respuesta de Dios a lo que ahorita estoy procesando. Pero fue tan bonito que la escritura venía constantemente a mi cabeza, aunque no lo estaba yo leyendo, la escritura, unas canciones, o sea, y yo decía, bueno, me he negado tanto tiempo esto, o sea, me he negado tanto tiempo esto en la vida real, que obviamente pues en la vida real es más difícil, porque es difícil estar atrapada en un carro, ¿verdad? Pero Dios nos manda el silencio precisamente porque Dios habla en medio de eso. Él quiere que nuestro corazón, nuestra mente, todo esté totalmente centrado para poder oírlo. Porque si Elías estuviera haciendo ruido, si estuviera trabajando, no lo iba a poder escuchar. Él tenía que estar ahí en un silencio y dispuesto a escuchar a Dios para que ese sonido llegara y le pudiera hablar. Porque en medio de tanto ruido, de tantas cosas, pues simplemente a veces no escuchamos a Dios, ¿no? Lo que Dios quiere decirnos. Entonces necesitamos detenernos, necesitamos centrarnos, necesitamos el silencio y también necesitamos las escrituras. Y las escrituras, un devocional, sabemos también que hay libros devocionales, ¿no? Entonces, guías, ¿no? De devocionales. Entonces, eso es algo práctico, es algo bueno, que hay algunos que vienen por día y entonces tal día te toca eso y tal día. Entonces, a los que yo anteriormente había leído eran el Pan Diario. Entonces, y de verdad que es de mucha ayuda, ¿no? En cuanto a vivir
el día, ¿no? Pasando tiempo con Dios. Entonces las escrituras las podemos obtener a través de un libro devocional, a través de la lectura de los salmos, de algún libro de la Biblia, o desde Génesis, ¿no? Leer todo la Biblia completa. Hay diferentes formas de cómo leer, meditar en ella, memorizar. Entonces, a veces decimos, es que ya no tenemos cabeza para eso, pero hay otras cosas que sí nos memorizamos, ¿no? Entonces, quiere decir que sí tenemos. Entonces, es una mentira también que el enemigo pone nosotros, decir que por nuestra edad a veces decimos, no, pues ya no soy muy fácil de memorizar. Pero es una mentira también que el enemigo nos hace creer. Y es una mentira que no tenemos tiempo también. Entonces, el devocional diario entonces nos va a llevar a esto, es una soga para tener esa unión con Dios, de que en el momento en que lo necesitamos, vamos con Dios agarrados de esa soga y sabemos que ahí está, que no nos vamos a perder. Entonces, el devocional nos ayuda a volver a Dios durante todo nuestro día. Tener un tiempo con Dios entonces nos va a ayudar a que todo nuestro día continuamente estemos yendo hacia Dios, pensando, recordando, orando sobre lo que leímos, lo que Dios nos ha dicho. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Normalmente, por ejemplo, para mí es si tengo un devocional en la mañana, tomo tiempos en el día muy pequeños, ¿no? O sea, decido sentarme tal vez 5 minutos, o 10 minutos y oro acerca de eso, o doy gracias a Dios o medito más sobre lo que Dios está diciendo, pero es cierto, es muy difícil. O sea, si yo les dijera que lo hago al 100% como se debería hacer, o el tiempo, tomar el tiempo con Dios de verdad muy específico, entonces pues estaría mintiendo, ¿no? Si digo que lo hago así. Pero me he dado cuenta que lo que hago, lo poco que hago, entonces me lleva constantemente hacia Dios, y estoy pensando en eso, en todo lo que yo hago. Entonces, cómo Dios me reprende muchas veces, ¿no? Acerca de lo que yo estoy pensando, de lo que estoy haciendo, de lo que digo o de lo que no he hecho, o me anima o me dice, vas bien, estás haciendo bien esto, recordando la palabra. Entonces, es algo que nos ayuda entonces para estar en esa conexión con Dios en nuestra vida, en todas las decisiones que tomemos, en todas las cosas que hacemos, en todo lo que enfrentamos día a día, ¿no? Bueno, pues entonces ese es el devocional. Entonces, ahora vamos a hablar del Shabbat. Si el devocional es difícil, ahora el Shabbat es mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es el Shabbat? Bueno, si alguna vez han leído los 10 mandamientos o se los aprendieron, entonces ahí van a encontrar qué es el Shabbat. Y el Shabbat es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Para ponerlo en contexto, el pueblo de Israel había estado 400 años como esclavos en Egipto. Entonces, la verdad es que era un punto en donde ellos trabajaban de sol a sol, todos los días bajo violencia, obviamente pues era una esclavitud tremenda, y Dios los libera del pueblo de Israel, los lleva afuera, y bueno, todos los milagros que hizo a través de Moisés. Pero cuando les da la ley, uno de los mandamientos más grandes que les dio fue descansar. Y si ustedes ven en todo en los mandamientos, es el mandamiento más largo.
el que más importancia tiene. Y lo voy a leer. Queda una explicación. Dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. El día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y lo consagró el día de reposo. Entonces, aparte de ser una orden, era un regalo, era un recordatorio de quiénes eran ellos, primero de quién los había salvado, porque los 10 mandamientos pues son instrucciones muy cortas. La primera, pues amarás a Dios con todo tu corazón y no te inclinarás a ningún ídolo. Bueno, no tengas otros dioses, no te hagas ídolos, no pronuncie el nombre de Dios en vano. Y son muy cortos, ¿no? No mates, no cometas adulterio. Todos estos mandamientos eran para tener un orden, era para que hubiera un orden social, un orden entre ellos, y que su relación con Dios fuera de convivencia, y que su relación con Dios fuera primordial. Pero el Shabbat era un regalo, era ese mandamiento que, yo creo que en este momento, si nos dijeran, tienes un día para descansar, ay, nosotros diríamos, ay, sí, un día, después de una semana tan ajetreada, un día para descansar. Pero Dios sabía que ellos habían estado 400 años trabajando y trabajando y trabajando, que para ellos iba a ser difícil obedecerlo, o tomarlo. O sea, si Él les decía, mira, te doy un día de descanso, como nosotros, o sea, hubiéramos elegido, no, es que miren, este día mejor voy a hacer esto y el otro, y así ya avanzo, ¿verdad? Así ya termino las cosas. Entonces Dios lo que hizo fue mandarlo, hacer un mandamiento de esto, y prácticamente era descansa. O sea, te mando que descanses, te mando que trabajes 6 días, que hagas todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día descansa y dedica ese tiempo para mí. Dedica ese tiempo para deleitarte en mí. Entonces, pues básicamente eso es lo que es el Shabbat, y fue un regalo para el pueblo de Israel. Aparte de eso, Dios les dijo también que ellos tenían que trabajar 6 años, pero el séptimo debían descansar. La tierra debía descansar. Cuando ellos ya iban entrando a la tierra prometida, les dio esta instrucción. Entonces, imagínense, o sea, tenían que 6 años trabajar, pero el séptimo ya no. Pero Dios les prometía provisión para ese séptimo año. Les prometía que a ellos no les iba a faltar nada y que descansaran en Él. Y aparte de eso, en las fiestas que ellos tenían, que celebraban, normalmente eran días de descanso. Normalmente los días festivos no trabajaban. Entonces, era un pueblo muy peculiar porque descansaba mucho. Tenía muchas vacaciones, tenía muchos descansos, pero todos esos descansos eran centrados en deleitarse en Dios. Eso era el punto principal. Y poniéndonos a pensar, ¿no? Como señoras, como mamás, tenían que descansar sábado y ya les había dado la comida, ¿no? O sea que no había por qué preocuparse. Ay, pero también ahí se ve que no estaban acostumbrados, y también nosotros, pues no estamos acostumbrados, porque si el domingo vamos a venir a la iglesia, yo tempranito ya me levanté a hacer el aseo para apurar, porque siento feo que regresar del culto y tengo que hacer el aseo, ¿no? Entonces, no lo podemos tomar, pues, ¿no? Es bien difícil, pero creo que lo que tenemos que tener siempre es ser intencionales, ¿no? Con ser intencionales vamos a ir avanzando. Y creo que no somos tan diferentes de ese pueblo, ¿no?
que estaba del pueblo de Israel, o sea, esclavos. Imagínense esclavos, 400 años, ellos no sabían qué era el descanso. O sea, realmente los 7 días de la semana, de sol a sol, tal vez se preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Qué es descansar? Y realmente para nosotros es así también. O sea, aunque no estamos de esclavos en un lugar que nos tengan trabajando, pero sí somos esclavos de otras cosas, del tiempo, del trabajo, de lo que dicen las personas, esclavos de nuestros propios sentimientos, de nosotros mismos. Sí, nuestras propias exigencias, ¿no? O sea, si es que somos, en el trabajo no tenemos un jefe, somos nosotros, entonces, ¿qué se piensa? Es que tiene que ser más, ¿no? Porque el trabajo, porque pues dependo de mí, ¿no? Entonces, nadie más me lo va a dar, entonces, pues tengo que trabajar. Entonces, realmente todas esas cosas hacen que no podamos tener un Shabbat, ¿no? Un descanso. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas y es algo muy común, que lo que aprendimos cuando éramos niños era que teníamos que hacer, que los papás si nos veían sentados nada más, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué te dedicas? No hay algo más que puedas hacer. Entonces, uno aprende a que siempre hay que estar haciendo. Recuerdo que hace como, ¿qué será? Unos 4 años, que de todo el tiempo de nuestra vida de ministerio de mi esposo, pues no habíamos tomado un descanso como tal, o sea, de decir, vamos a tomar unas vacaciones, ¿no? Pero unas vacaciones donde no hagamos ninguna otra cosa más que descansar, disfrutar estar juntos, hacer algo que nos gusta, porque realmente eso es el Shabbat, o sea, no es que te vayas y te encierres en tu cuarto y descanses todo el día así, sino más bien que puedas deleitarte en Dios, puedas disfrutar de lo que Dios está dando a través del descanso, de la convivencia con tu familia, hacer algo que les agrade a todos, que los una, ¿no? Como familia, crear esos lazos, y al final de cuentas eso va a ayudar a contemplar lo que Dios ha hecho y a volver nuestros corazones a Él, porque Él nos está dando ese descanso. Pues nosotros aquella vez tomamos una semana, dijimos, "Bueno, una semana", nos fuimos a un lugar que nos prestaron, y lo que íbamos a hacer, como que dijimos, tal día vamos a hacer esto y el otro, ¿no? Y recuerdo que fue muy difícil para nosotros, porque el primer día, un ratito hicimos lo que dijimos, ¿no? Salir a algún lugar, a comer, a visitar algunos lugares. Y en la tarde ya estábamos sentados ahí, y ahora, Picándose los ojos. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, y todos nos quedamos así. Y para mi esposo era muy difícil porque él siempre anda muy activo. Y porque dijimos que no íbamos a contestar llamadas, que no iba, o sea, mis papás tenían que desconectarse totalmente de la iglesia. La condición era que no. Entonces, ya los hermanos iban a hacer cargo y todo. Entonces fue muy, muy estresante porque no sabíamos qué hacer. Entonces fue como, y recuerdo que esa tarde lo que hicimos fue meternos a una tienda de ropa y ahí se fue el tiempo, ¿no? Pero fue un shock, yo creo que para todos el decir, ay, o sea, cuánto estamos acostumbrados a estar tan ocupados que llega un punto en donde pues estábamos así de, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora esto es descansar. Y yo no sé si les ha pasado a veces que descansan
y al siguiente día les duele el cuerpo porque descansaron, ¿no? O sea, parece que en vez de que haga un bien, quizás decimos, ay, no, pues mira, ya me duele mi cuerpo, me duele mi espalda. Mejor me pongo a hacer algo. Mejor me pongo a hacer algo, pero es porque el cuerpo está tan acostumbrado a estar tan movido que un descanso es difícil. O sea, el mismo cuerpo reacciona como, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? A las actividades. Pues esa vez recuerdo que ya el primer día en la tarde, o sea, decíamos, ¿y qué vamos a hacer? Todavía nos faltan otros días. Toda la semana. ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos parecía como algo que no íbamos a poder lograr. Y entonces recuerdo que platicamos y determinamos, pues vamos a disfrutarlo, o sea, no vamos a hacer más, vamos a disfrutarlo, vamos a estar juntos. Y si se termina el itinerario de ese día, de lo que hicimos, de los planes, pues simplemente vamos a caminar, ¿no? Vamos a caminar, vamos a conversar, vamos a disfrutar de este tiempo. Entonces, pues así pasaron los días. No digo que fue fácil, fue difícil, pero sí lo hicimos. Y entonces recordamos esos días como de los más bonitos, ¿no? De nuestra familia, estando juntos y sin hacer nada. Entonces, más que disfrutarlos y estar juntos, ¿no? Entonces, no sé cómo le va a Arin con todo esto. También ya tuve esa fortuna de disfrutar 15 días sin pensar en que tengo que trabajar, en el dinero, en el aseo, en tantas cosas. Y los disfruté, sí los disfruté, 15 días. Pero pasado de ahí es muy complicado, muy, muy complicado, porque nuestros afanes diarios, es bien difícil desprendernos, pues, ¿no? Con el aseo de la casa simplemente, pues, ¿no? O sea, híjole, nos afanamos tanto. Y por ejemplo, ahora que está el culto en línea, pues estamos como Marta, ¿no? Oímos, pero y avanzo con la trapeada, avanzo con las plantas, con muchas cosas. Entonces, es complicado, pero vuelvo que tenemos que ser intencionales, pues, ¿no? Y que tenemos que hacerlo, ¿no? Es interesante ver cómo Dios tiene ese interés en nosotros y que lo puso como un mandamiento. Es un regalo, pero es un mandamiento. Recuerdo que antes de la pandemia tuvimos esa lección en un grupo, pero también en la escuela dominical. Entonces yo les hablaba al grupo que estaba a mi cargo, que estábamos hablando acerca de la mayordomía y que también nuestro cuerpo somos mayordomos de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro estado físico y todo. Entonces hablábamos del descanso, que ahí entraba eso, ¿no? O sea, si somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, entonces debemos tomar tiempos de descanso y ayudar a nuestro cuerpo a descansar también. Entonces, y hablábamos de eso, ¿no? Que es muy difícil hacerlo, pero que está dentro de tener una madurez espiritual, de llegar a una madurez espiritual. Cuando llegamos a ese punto de descansar de esa forma, entonces, pues también es una madurez espiritual, una madurez emocional, porque intervienen las emociones y los sentimientos en esto de no puedo descansar, ¿no? Entonces, y una inmadurez emocional, espiritual, perdón, de decir no puedo. ¿Por qué? Porque entonces reflejamos que no tenemos esa confianza en Dios, en que Dios va a proveernos para ese día en que tenemos que descansar. Si a su pueblo les dijo, trabajen 6 días, pero el séptimo descansen, entonces era porque Él les aseguraba que en esos 6 días iban a hacer todo lo que necesitaban y Dios iba a proveer para el séptimo día, ¿no? Entonces, cuando no descansamos, cuando no ponemos un alto, cuando no paramos, incluso en el devocional, estamos mostrando un nivel espiritual inmaduro, porque entonces no estamos creyendo en la palabra de Dios de que Él se hace cargo
de nosotros, ¿no? Por eso es que el detenernos mostramos que Dios tiene el control y decimos, pues Dios, yo te entrego el control de todo y sé que tú vas a proveer, que tú nos vas a dar alimento, así como a su pueblo les dio el maná 6 días y el séptimo dijo no salgan a recoger porque no va a haber, ¿no? Pero incluso unos salieron a recoger, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Entonces, a veces no creemos que Dios es Dios. Es interesante una frase, ¿no? que escuché, decía, dejemos a Dios ser Dios, porque realmente muchas veces no lo dejamos ser Dios, sino que nosotros tomamos el control de las cosas y decimos, es que si yo no lo hago, es que si no hago esto, pues simplemente no va a haber para lo que necesitamos, ¿no? Y entonces ahí no estamos confiando en Dios. ¿Y cuántas veces caemos en eso, no? Si Dios cuando hizo la creación, dice que lo formó, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos y aún a nosotros mismos en 6 días y descansó en el séptimo día. Entonces, en ese séptimo día Él estuvo disfrutando de todo lo que Él hizo en los 6 días. Entonces, alguien dijo por ahí, bueno, entonces, ¿somos más que Dios nosotros? Nos creemos más que Dios, por eso es que si Dios trabajó 6 y descansó un día en el séptimo, ¿y por qué nosotros trabajamos todos los 7 días de la semana? Entonces dice, ¿somos más que Dios? O sea, realmente que nos creemos más que Dios, por eso es que no podemos descansar un solo día. Y de verdad que eso a mí sí es un área donde a mí me cuesta trabajo, ¿no? Donde tal vez algunas otras de las que ya hemos hablado ya no tanto, pero ahí sí, ¿no? Y tiene que ver mucho con la historia y con lo que aprendimos, patrones de conducta. Por eso es que hablamos anteriormente de todas las cosas que debemos de romper, de desligarnos y que debemos centrarnos en Dios, anclarnos en el amor de Dios, ir más despacio para tomar esos tiempos con Dios, esos tiempos de descanso y liberarnos de las ilusiones, porque muchas veces es una ilusión lo que hacemos, o sea, voy a hacer esto porque voy a aprovechar el tiempo, ¿no? Y realmente a veces ni siquiera se hace, ¿no? Entonces ni descansamos, ni hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente no hacemos nada. Y entonces, por eso es que tenemos que liberarnos de esa ilusión de que si no descansamos, pues no vamos a tener nada, o no vamos a hacer nada, o no vamos a avanzar, porque podemos ver que Dios en 6 días, dice, pudo hacer muchas cosas y lo va a hacer con nosotros. Ahora, cuando hablamos de descansar del Shabbat, no quiere decir que todo el día nos los vamos a pasar acostados, viendo la tele, viendo el teléfono. No es el propósito principal del Shabbat. Uno de los propósitos era precisamente lo que dijimos, rendirnos, dejar el control a Dios. Pero el otro es deleitarnos y contemplar. Ahorita hay 4 pasos o 4 pasos del Shabbat, y el primero es detenerse. Significa pues básicamente detener tus actividades como trabajo, como no sé, tareas que tengas que hacer que te impidan tener un tiempo de calma y un tiempo con Dios. En este caso, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo voy a detenerme? ¿Cómo voy a dejar esto, no sé, sin acabar? Entonces, lo que se recomienda es que en los 6 días, pues planees todo lo que vas a hacer para poder acabar tus tareas. Pero si en ese tiempo no acabaste tus tareas, pues dejarlas ahí y tomar el tiempo del descanso. Y algo que decías ahorita de la creación,
de cómo Dios descansó el séptimo día, pero realmente eso se perdió, el descanso. Por ejemplo, cuando el pueblo cuando Adán y Eva estaban en el Edén, dice que todas las tardes Dios bajaba para estar con ellos, a pesar de que Adán ya tenía un trabajo, o sea, ellos ya tenían trabajo, trabajaban. No es que estaban ahí acostados nada más ahí, no, ellos ya tenían un trabajo, tenían tareas que hacer. Entonces, una vez que el pecado entró en el huerto, pues todo eso se acabó, ¿no? Y viene pues la maldición, el castigo, donde dice, bueno, ahora vas a trabajar, pero incluso si trabajas no va a dar lo que tú quieres, ¿no? Y vas a trabajar hasta que te mueras. Entonces, realmente eso ya viene en nosotros, ya es por eso que es un mandamiento, porque es una lucha, porque es algo que constantemente vamos a estar recordándonos y es bien difícil detenerse. El año pasado justo estábamos estudiando esto con mi esposo en nuestro discipulado, con unos hermanos, y ellos nos hicieron el reto, ¿no? De detenernos. En ese tiempo nosotros teníamos un negocio que era de abarrotes. Entonces pues obviamente todas las tiendas ¿cómo se llama? Que son necesarias, indispensables, eh, artículos indispensables, pues se requiere que estén todos los días, ¿no? Porque pues tienes que venderlo, porque caduca, porque si no lo vendes en un día, pues también pierdes las ganancias, ¿no? Por cada producto es muy poco. Y nosotros, ay, ¿cómo hacemos eso? Pero ¿cómo vamos a cerrarlo? Estábamos iniciando el negocio, no teníamos mucho tampoco, pero fue un acto de fe. Fue un acto de fe y lo hicimos durante la pandemia. Y era muy difícil, pero cerrábamos y para nosotros era, bueno, Dios, tenemos fe en que tú vas a proveer, tenemos fe en que tú vas a obrar en esto. Y era tan grande la provisión de Dios que los viernes, porque nosotros cerrábamos sábado en la tarde y abríamos domingo en la tarde, entonces eran 24 horas. Cerrábamos y exactamente lo que vendíamos esas 24 horas, lo vendíamos entre viernes y domingo. Entonces, era como si hubiéramos abierto, era como si el negocio estuviera abierto todos los días y veíamos la provisión de Dios en ese momento. Y a nosotros nos enseñó tanto, nos enseñó el hecho de que podíamos detenernos, nos enseñó en deleitarnos en su provisión, confiar en que Él provee. Yo creo que una de las cosas que a nosotros se nos quedó muy grabada es que Dios va a proveer siempre lo necesario, pero lo va a proveer. Y ese tiempo de descanso de Shabbat fue tan bueno, tan agradable a nosotros, que duró un tiempo, porque ahorita de verdad ha sido muy difícil con la reactivación de la economía, que ya pues obviamente el trabajo y todo esto ha sido muy, muy difícil. Cambiamos, ahora tenemos otro negocio, pero yo quiero decir que es un reto de decir detenerse, pero es una bendición, es una bendición muy grande hacerlo, tomar un tiempo de decir, ok, voy a dejar todo esto y voy a pasar un tiempo con Dios. Y porque estamos, así como ustedes decían, llenos de mentiras de, bueno, yo no sé, ¿no? Cuando eres madre, pues yo digo, no, es difícil decir, ay, voy a descansar, ¿no? Bueno, cuando eres padre también, o sea, mis hijos, tengo que encargarme de ellos, ¿no? Entonces, mejor cuando sean adultos, mejor cuando ya no estén, entonces voy a descansar, ¿no? O cuando tengo un mejor trabajo, o cuando me vaya mejor, cuando ya haya logrado esto. Dios, espérame tantito, voy a lograr esto y ya después hablamos, ¿no? Entonces, el primer paso es detenernos, tener fe y confiar plenamente en Dios y desprendernos de nuestro yo puedo, yo necesito, yo quiero, y decir, bueno, está bien, voy a parar.
Creo que para todos había sido un poco difícil esa parte de parar. Cuando teníamos este curso justo en esta etapa, cuando empezó lo de la pandemia, creo que no hubiera yo sabido cómo parar realmente, pues, ¿no? Entonces, con todo esto, pues nos ha enseñado Dios a parar. Yo recuerdo días que no estábamos trabajando, que estábamos encerrados aquí en nuestro pueblo, pero que los disfruté, ¿no? Que disfruté, que me recuerdo con las plantas, sentada, disfrutando realmente la grandeza de Dios. Entonces, fue una manera que Dios nos enseñó a parar, ¿no? Ahora debemos no perderla también. Sí, porque en ese tiempo, pues Dios suplió también, ¿no? De todas nuestras necesidades y seguimos con vida, gracias a Dios. Han pasado diversas situaciones en muchas familias, pero si estamos con vida es porque Dios lo ha permitido y hemos tenido lo necesario, ¿no? para vivir. Entonces creo que es como una lección que hemos tenido también de, alguien decía, bueno, sí, es que si Dios no veía que nosotros paráramos, pues entonces Él paró, todo nos paró y entonces, y muchas veces pasa eso porque cuando nos enfermamos también es también eso, a veces Dios ocupa esas situaciones para detenernos y pararnos, para decir, estate quieto en este momento, ¿no? Y es un regalo, entonces alguien decía, bueno, ¿pero qué voy a hacer con el descanso? Pues descansar solamente, descansar y disfrutar, ¿no? Uno de los componentes del Shabbat es disfrutarlo. Entonces, a veces no disfrutamos el descanso, ¿no? Eso no quiere decir también que no vamos a hacer algunas otras cosas. Cuando Jesús, el pueblo de Israel descansaba los sábados, entonces Jesús hizo algunas cosas los días sábados. Si había la necesidad y tenía la oportunidad, entonces dice que sanó a unas personas, ayudó a otros. Él hacía algunas cosas por las personas, entonces se pueden hacer también. Ajá, eran excepciones, o sea, no es que lo hiciera siempre, pero eso también va a ser para no sentirnos tan culpables de decir, es que no pude detenerme y tuve que hacer esto. O sea, si hay una necesidad tan grande, pues claro está que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que tenemos el ejemplo de Jesús. Si hay algo que no es tan grave o de vida o muerte o que Dios nos esté llamando para hacerlo, para servirle en ese momento, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, también creo que esto no es algo así que, si es un mandamiento, es algo que tenemos que obedecer, pero también no debemos excedernos en tampoco decir, bueno, estoy en mi descanso y pues no voy a hacer nada exactamente por alguien, ¿no? Por mi esposo, por mi hijo, ¿no? O sea, hay cosas que son obvias, ¿no? Que se tienen que hacer, ¿no? Y que el servicio es parte de eso también, pero debemos de tomar en cuenta el nivel, ¿no? De lo que debemos hacer en nuestro Shabbat. Entonces, a veces tomamos el tiempo para descansar, decir, bueno, no hago nada, pero no descansamos. Una ilustración es de un niño que dice que estaba en las bancas del templo, estaba en el culto y se estaba moviendo, iba por acá, por allá, y entonces su mamá le dijo, es que tienes que sentarte, siéntate. Y después de tantos, pues el niño se sentó y dijo, estoy sentado, pero estoy sentado aquí, pero yo estoy saltando en las bancas o yo estoy entonces haciendo otra cosa. Entonces, así hacemos muchas veces, ¿no? O sea, sí estoy descansando, pero mi mente está pensando en lo que dejé de hacer por estar descansando. Entonces, pues eso no es un verdadero descanso tampoco, porque no estamos descansando realmente todo nuestro ser. Entonces, si esto no lo podemos hacer, si nos cuesta trabajo hacerlo,
descansar un día a la semana. Ahora imagínense descansar un año, ¿no? Que era lo que también Dios mandó al pueblo de Israel, a sus hijos, tener un año de Shabbat. Trabaja 7 años y entonces descansa, deja la tierra descansar por un año. Entonces, Dios Él daba la provisión para las personas. O sea, en los campos de cultivo dice que ellos sembraban 6 años y al séptimo nada. Todo el campo descansaba, ¿no? Descansaban, no sembraban nada en él, ni siquiera iban a recoger lo que había ahí, simplemente lo dejaban descansar. Entonces, pero si ese año descansaba ese terreno, no quiere decir que al año siguiente ya iban a tener provisión de ahí, porque en lo que volvían a preparar el terreno para sembrarlo, en lo que las semillas tardaban en germinar, en crecer y dar su fruto, pues más o menos pasaban 1 año y medio, 2 años para que recibieran el fruto de ese terreno, de ese lugar. ¿Qué quería decir entonces? Que Dios se encargaba de darles provisión no solamente de 1 año, sino casi 2 años. Y entonces ellos debían tener la confianza de que Dios iba a proveer para ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, nosotros, o sea, si un día se nos hace difícil, o sea, 1 año, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, no estamos preparados para eso, pero debiéramos estar preparados para dejar descansar nuestra tierra, de donde nuestro trabajo, donde nos sustentamos. Entonces, no sé cómo sería el que pudiéramos hacerlo así, ¿no? Ahorita pensando, me quedé pensando porque en otra clase que tenemos, una hermana nos dijo que ella sembró chícharo, que sembró 2 kilos de chícharo y que recogió 100 kilos. Y digo, ¿cómo Dios sí da la provisión? Pero realmente a veces uno no se da. Claro, en las ciudades es diferente, pero los que tenemos la oportunidad de estar en el campo, pues sí se puede, ¿no? Ella creo que nos dijo que compró los 2 kilos, vendió 100 kilos y todavía le quedó para volver a empezar a sembrar, pues, ¿no? Entonces sí sale. Y era una promesa de Dios en Deuteronomio, cuando está volviendo a dar otra vez los mandamientos, le dice, yo recuerdo muy bien esos versículos donde le decía, y te aseguro que vas a estar recogiendo tu cosecha, pero todavía vas a tener de la anterior. O sea, tanto te voy a dar que no te va a faltar. Vas a estar recogiendo tu primera cosecha, pero todavía te va a sobrar de lo que trabajaste los 6 años anteriores. Y eso, en ese tiempo que para nosotros fue cuando llegó esto a nuestra vida, especialmente el Shabbat, nosotros estábamos viviendo, o sea, teníamos una crisis económica en donde pues éramos recién casados, nos estábamos acomodando, que el trabajo, que todo eso. Entonces, realmente para mí fue una promesa de provisión, fue una muestra de Dios en nuestras vidas, y aún ahorita todavía es impresionante cómo todavía sé que hay fruto de ese negocio. O sea, todavía sé que hay algo que a pesar de que ya no estoy ahí, cuánto me dejó no solamente monetariamente, sino la lección, mi confianza plena en esto. Y otra cosa que tiene el Shabbat, aparte, tú hablabas, ¿no? De disfrutar, de hacer cosas que nos cause deleite y placer. Entonces, no, por ejemplo, sembrar tu jardín, leer, cocinar. Realmente lo que quiere el Shabbat es una fiesta. Ellos, normalmente los judíos, lo que hacen es que el viernes es una cena, pero preciosa. Ellos
cocinan los mejores platillos, el mejor pan, cena toda la familia, disfruta. Y obviamente ellos llegaron a un punto de un legalismo tremendo donde no podían hacer cosas, donde lo utilizaban a su favor, pero no necesariamente para disfrutar. Pero el principio del mandamiento era ese: disfruta lo que te doy, disfruta tu libertad, disfruta que ya no estás en Egipto, que eres libre. Yo te estoy recordando que yo te saqué de ahí, pero precisamente para que seas libre. Y para nosotros es ese recordatorio: ya no perteneces a este mundo, tu ciudadanía está ahí en el cielo, lo que vayas a lograr aquí no te lo vas a llevar. Y también esto es temporal. Disfruta, deja ese tiempo para mí, deleítate en mí, que a mí sí me vas a tener en la eternidad, que yo sí voy a estar contigo en la eternidad. Y otro punto es contemplar. El Shabbat es un pedacito del cielo, es un cachito que nos da del descanso eterno que vamos a tener, del deleite que vamos a tener en su presencia, cuando era chiquita yo decía: y no me voy a cansar de estar cantando y me va a doler la garganta de estar ahí. Pero en la adultez, cuando vienen todos los meses que tenemos que pagar las cosas, cuando tengo que encargarme de mi vida, es así como: ay, Señor, por favor, ya ven, ¿no? O cuando vienen los problemas de la vida, es ese cachito de cielo, es ese recordatorio de una eternidad con Él. Y por eso es un regalo, porque al final de cuentas, como tú decías, no puede haber un Shabbat perfecto, porque no lo hay. Va a haber excepciones. Igual y un día que tenías planeado hacerlo no va a suceder, porque así es este mundo, porque así está lleno de pecado. Pero sí es un hábito que podemos ir haciendo constantemente. Podemos empezar, ¿no? No necesariamente tiene que ser un sábado. Puede ser domingo, por ejemplo, que es cuando acostumbramos a estar en la iglesia. Porque una de las cosas sí es que el Shabbat es un tiempo donde tenemos que estar en las escrituras también, en la palabra de Dios. Entonces es muy como que se acomoda un poquito más, quizás, que bueno, pues me estoy preparando para la iglesia. Entonces, si voy a venir a tal hora a la iglesia, sábado, ¿qué tengo que hacer? Quizás desde sábado plancho mi ropa, quizás dejo todo ordenado en la medida de lo posible. Pero pues hay muchas profesiones, por ejemplo, los pastores, el día domingo creo que es el más pesado para ellos, como para tomarlo como un Shabbat. Los médicos, bomberos, policías, o sea, igual y ellos no tienen como tal el mismo horario que todos nosotros, pero sí un día en específico. Y un día puede resultar muy radical. Ahorita puede sonar muy fácil: ay, sí, un día, ¿no? Pero si realmente nos proponemos hacerlo, es muy difícil. Es muy difícil decir: un día voy a hacerlo. Sí, hasta ahorita que estaba yo oyendo dije: ay, ¿por qué no lo hago? Lo voy a disfrutar. Hasta digo, sí, ¿por qué no lo hace uno? Pero luego digo, no se puede. Sí, o sea, la realidad es muy difícil, obviamente nosotros tuvimos el privilegio de empezarlo a hacer porque no tenemos hijos, porque hay muchas responsabilidades que todavía no tenemos. Entonces, fue más fácil decir y cortar de gajo y decir sí un día completo, ¿no? Pero podemos empezar poco a poco, podemos empezar quizás mediodía, quizás pues no sé, ¿no? Según su disponibilidad de tiempo. Pero sí hacerlo, así como decía Arim, intencional, ¿no? Empieza con tu devocional, creo que eso es lo primordial. Empieza con eso, porque si no puedes dedicar una hora, o por ejemplo los monjes y todos ellos son, híjole, descansos muy muy específicos, pero al menos empieza con eso, con un devocional, y posteriormente poco a poco pídele a Dios que vaya ayudándote a tener este Shabbat,
Y más que, yo sé que como creyentes también esto ha sido un conflicto, ¿no? Una parte de decir, ay, es que no somos de tal religión o nosotros tenemos el descanso en Dios, ¿no? Nuestro descanso es Dios. Pero viéndolo desde el punto de vista de tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que hemos sufrido, de una vida llena de afanes y de cosas tan difíciles, pues un Shabbat no nos va a hacer daño, ¿no? No nos, no nos va a hacer nada mal, ¿no? Sino al contrario, vamos a tener fuerzas, vamos a salir renovados como las águilas, ¿no? Yo estoy segura que va a ser algo tremendo que va a afectar en tu productividad, en todo lo demás de la semana, porque vas a saber que vas a tener un día de descanso, vas a saber que después de todo el trabajo que estás haciendo, va a haber un día para descansar, va a haber un día para disfrutar y siempre verlo como un regalo de Dios, como algo que Él quiere para nosotros y que al final lo único que nos va a hacer conscientes es de lo insuficientes que somos nosotros, de lo pequeños como que somos en un mundo y en una historia tan grande y en una eternidad, y que al final de cuentas dependemos de Él, ¿no? Entonces, busca qué te gusta hacer, quizás llevas semanas queriendo trasplantar algo, quizás tienes semanas queriendo hacer una manualidad, cocinar un platillo. Date el tiempo de hacerlo y disfruta, porque en medio de todos esos placeres vemos a Dios, en medio de todo eso, ¿no? La contemplación. Sí, entonces en medio de todo eso debemos contemplar la grandeza de Dios, su poder y deleitarnos en Él. O sea, eso es el Shabbat. Entonces, si lo estás haciendo de otra forma, si lo estamos haciendo de otra forma, pues podemos cambiar, ¿no? Entonces, Dios nos está llamando a eso. No somos ya esclavos de este mundo, ni somos esclavos ya de nuestra carne, ni somos esclavos de nuestras posesiones, ni somos esclavos de lo que los demás piensan o quieren de nosotros, sino somos hijos de Dios, ¿no? Somos, y de alguna forma a lo mejor pasamos a ser esclavos, pero de Dios, pero realmente Dios nos ha comprado para ser sus hijos. Entonces muchas veces se piensa, no, es que conociendo a Dios o los que están ahí en la iglesia, pues nada más hacen lo que Dios les dice y así, 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 o sea, como que son muchas cargas, ¿no? Y realmente vemos que no, realmente Dios nos ofrece descanso a través de todos los mandamientos, a través de toda la palabra, y y esa es la diferencia del Dios del pueblo de Israel a los dioses de otros pueblos, ¿no? Porque ¿qué Dios ofrecía descanso a sus hijos, ¿no? A su pueblo? Entonces, era una diferencia, sí, una diferencia. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas también, de que somos sus hijos. Y entonces pienso, Dios está ofreciendo descanso, ¿no? Si es un regalo solamente se obtiene o es de nosotros cuando lo tomamos y nos los apropiamos. Y tal vez Dios está así, mira, te ofrezco descanso. No solamente descanso del pecado, descanso de tus cargas, descanso de muchas cosas, ¿no? Sino que descanso físico, disfrútalo. Y nosotros no lo queremos. O sea, Él está con la disposición de proveernos para ese día en que vamos a descansar. O sea, si es que alguien dijera, mira, te doy, descansa este día y te voy a pagar este día, ¿no? Entonces, Y aún así trabajaríamos, ¿no? y aún así, ¿no? Entonces, pero es así, o sea, Él dice, descansa y deja, yo me encargo de todo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que avanzar a otro nivel más de fe, de confianza, de desprendernos de este mundo, de nosotros mismos, y creerle a Dios, porque realmente
eso es lo que nos falta, fe. Entonces, de que realmente sí Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Entonces, pues podemos ver entonces esto que nos va a ayudar, como las cuerdas que nos van a llevar a Dios, y Dios nos los ofrece para ir a Él, para recurrir a Él, para no soltarnos de Él. Pero cuando no tomamos estas ayudas y estos regalos del devocional, del Shabbat, entonces cuando no lo estamos haciendo, pues simplemente nos estamos envolviendo en tantas cosas y no estamos tomando lo que Dios nos está dando. Y entonces no sé, ¿no? Si de repente pienso, dirá Dios, bueno, pues ocúpate. Entonces, ¿no? Si tú quieres ocuparte de tus cosas, no quieres aceptar esos regalos, pues hazlo, hazlo, ¿no? Y entonces, porque dice, si descansas, entonces yo me ocupo, yo me encargo, ¿no? Entonces, son promesas. Y cuántas cosas a lo mejor no recibimos porque realmente nosotros no queremos o no le dejamos el control a Dios, ¿no? Entonces, pues ese es el tema de esta lección. Y dice que si hacemos el devocional diario, si tomamos ese tiempo de Shabbat, un día a la semana, entonces nos va a preparar para descansos mucho más largos y más prolongados, porque realmente vamos a aprender que Dios está en control de todo. Pues no sé si gustan decir algo más, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar con esta oración acá. Dice, Señor, ayúdame a sujetarme a ti como mi soga en la ventisca de hoy. Te necesito. La idea de detenerme para estar contigo 1, 2 o 3 veces al día parece abrumadora, pero sé que te necesito. Muéstrame el camino. Enséñame a estar atento al orar. Esta idea del Shabbat, Señor, va a necesitar de muchos cambios en la forma en que estoy viviendo mi vida. Guíame, Señor, cómo tomar el próximo paso con esto. Ayúdame a confiar en ti con todo lo que permanecerá inconcluso, para no tratar de dirigir el mundo por ti. Libérame para comenzar a reorganizar mi vida alrededor de ti y solo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues creo que necesitamos esto y necesitamos dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Pues con esto terminamos y esperamos que esto les ayude también en sus vidas como lo ha sido con nosotros, que vayamos poco a poco cambiando esa perspectiva de ver nuestra vida como la ve Dios y crecer en fe, en confianza, en obediencia para Dios, para su palabra. Y pues les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a vernos en la próxima cápsula, a escucharnos, y vamos a hablar del tema crezca como un adulto emocionalmente maduro. Entonces es interesante, pues los esperamos. Pues que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.